en Paraguay, en Asunción, precisamente donde usted está viviendo, y después Claro, recibir tremenda noticia que lo están involucrando en ciertos casos, en el caso Sinoiro precisamente. bueno, ya se puede imaginar, Vicente, esto no es una investigación, es una persecución y sabemos perfectamente de dónde viene. Ellos son expertos en montar pruebas, son expertos en utilizar a periodistas afines con el fin de poder canalizar sus supuestas denuncias que no reflejan sino la miseria humana que les acompaña. Usted recordará, Vicente, que cuando yo fui vicepresidente, la única tarea que me fue encargada por parte del presidente con su derecho constitucional era la de la misión Manuel Espejo. Trabajamos muy fuertemente en la misión Manuel Espejo. Es por eso que se convirtió en un referente a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional, la misión Manuel Espejo fue muy reconocida y es por eso que nos invitaron inclusive a llevar la misión Manuel Espejo a Colombia, a Perú, a Chile, a Honduras, a Uruguay, entre otros países a los que fuimos invitados. Es por eso que a mí me asombra que autoridades se hagan eco de esto. ¿Quiénes eran los encargados de hacer las obras emblemáticas, Vicente? ¿Usted cree que me hubieran encargado a mí, que no era de la Gallardo, que no era del grupo? Además que no tenía los conocimientos técnicos como para poder llevar adelante una obra así. ¿Quiénes estaban encargados? En primer lugar, el economista Rafael Correa, que presidía el Comité de Deuda y Financiamiento, el ingeniero Jorge Glass, que era el que encargado de las obras emblemáticas y que además entiendo que estaba presidiendo el Comité de Viabilidad de la construcción de la obra, y por supuesto los ministros afines a los cuales se encargaba cada una de las tareas. Vicente, vuelvo a repetir, ¿usted cree que a mí, que no era de la Gallarda, me hubieran encargado la obra más emblemática del país? Esos hicieron aproximadamente, si mal no recuerdo, 194 construcciones que llamaron emblemáticas. Y las financiaron a través del gobierno de China. Para ese momento, claro, el pueblo estaba entusiasmado de que se haga una obra. Todas esas obras, y más aún, Coca-Cola Sinclair, venía, por supuesto, no solamente el dinero, sino además condiciones. Entre las condiciones estaba hacer con esta empresa, porque venía ya la empresa a la cual se debía encargar la construcción. Inclusive la cantidad de ciudadanos chinos, los cuales iban a venir para hacer la construcción. ¿Qué tuve que ver yo ahí? Absolutamente nada, mi querido Vicente, absolutamente nada. Es por eso que al mismo tiempo que me preocupa, me molesta que se me acuse de una cosa así. ¿Quién hizo la denuncia, Vicente? ¿Quién hizo la denuncia? La denuncia la hizo nada menos que el conocido Ronnie Aliaga, hace 4 años. Y la información que sale de Fiscalía para hacer el llamado a posible juicio es exactamente en los mismos términos que Ronnie Aliaga hizo la acusación. Por eso asombra más. ¿Quiénes son los causantes de esto? Aquellos que ofrecieron tomar venganza de mí, porque decidí no seguir por un lineamiento que nos iba a conducir hacia ser otra Venezuela, otra Nicaragua, otra Cuba, países autoritarios, países dictatoriales, a los cuales definitivamente no podía yo conducir hacia un destino hacia el cual no podía yo conducir al Ecuador. Te recordará, Vicente, además, en el año 2009, el economista Rafael Correa firmó el contrato de la obra. ¿Qué tuve que ver? Absolutamente nada. Y luego, si mal no recuerdo, no sé si el mismo año o en el 2000, un poco más, unos pocos meses más tarde, el ingeniero Jorge Glass fue a firmar con Eximbank el contrato de financiamiento de la obra. Usted recordará que además en el año, inició la obra, en el año 2016 se entregó la obra. Se entregó la obra. Yo había manifestado que esa deuda con China de más de 11.700 millones de dólares
era una deuda confidencial y secreta. Nadie podía conocer los elementos de los cuales se había constituido la deuda. Bien, en el año 2016, el economista el economista Rafael Correa y el ingeniero Jorge Glass recibieron la obra. Es más, no solo recibieron la obra, la aceptaron, sin hacer una revisión adecuada de si había o no algún desperfecto. Es más, devolvieron el 5% con el cual, de la garantía, con el cual el Ecuador tenía derecho a su reclamo. Cuando yo regresé al Ecuador y fui electo presidente, yo había ofrecido con anticipación, que iba a sincerar y transparentar las deudas y los contratos. Es más, acusé al gobierno anterior de haber hecho más de 640 obras en las cuales se presumía defectos o claros indicios de corrupción. Entre esos, una obra que toda la gente reclamaba que se investigue era precisamente las obras chinas y en forma particular Coca-Cola Sinclair. Ahora, señor presidente, sí. ¿De dónde? 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 para las 8, con el expresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. ¿De dónde sacan todas esas pruebas, según ellos, de que su familia está involucrada, igual que el señor Conto Patiño? A ver, se ha tratado de satanizar una amistad que tengo desde hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Usted recordará que en el tiempo de Velasco Ibarra, a lo mejor recuerde, Conto Patiño era senador y mi padre también era senador. Hicieron amistad y claro, yo hice amistad también con la hijita de Conto Patiño, que era María Auxiliadora. Luego, cuando ella se casó, pues, conocí a su esposo y continuamos con esa amistad. Cuando yo estuve en Ginebra, me visitaban muchos amigos, muchos empresarios y muchos políticos. Y me visitaban por una sencilla razón. Porque yo me había negado a ser candidato a presidente de la República. Ya no quería participar en política. Y trataban de convencerme de que así lo haga. Uno de los amigos que más me visitaba era María Auxiliadora y su esposo. Me visitaron. Entre algo que alguna vez conversamos, me dijeron, yo pienso, cuando regrese al Ecuador, poner una oficina y me gustan los muebles que venden acá en Ginebra. Entonces me dijo, ¿aceptarías que te encargue unos muebles que estoy queriendo comprar? Yo le dije, encantado. Encantado. Además, un poco porque el sitio donde yo había armado la oficina estaba como me gusta a mí, sin mucho adorno, sin mucho artilugio, estaba un poco desprovisto de muebles. Entonces dije, encantado, encantado. Con la condición de que tú, el momento en que yo tenga que regresar, también tú regreses esos muebles. Cuando 1 o 2 semanas antes de regresar, devolví los muebles, como debe constar en la declaración que hayan hecho tanto Javier Macías cuanto su esposa María Auxiliadora. Eso fue todo. Como los muebles fueron entregados en la casa, claro, nosotros los recibimos. Pues. El momento en que vino el camión de muebles, los recibimos nosotros. Pues. Pero esos muebles, vuelvo a repetir, fueron devueltos el momento en que antes de que nosotros regresásemos. Eso era absolutamente todo. Ronnie Aliaga se le ocurrió que yo pasaba vacaciones en un departamento por Alicante. Inclusive dio el metraje del departamento, un departamento gigantesco, de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el embajador de España le pedí que vaya a conocer el departamento, me dijo que era un departamento pequeño en el cual yo no podía ni siquiera pasar por las puertas. Yo nunca conocí el departamento, nunca conocí la ciudad en la cual se encuentra, ni pasé cerca de ella, jamás. Y sin embargo, a pesar de constar en la escritura la propiedad que tiene, que es la señora María Auxiliadora, pues inmediatamente se me acusó de que yo pasaba vacaciones en este departamento. Mentira. Otra mentira más. Todo lo demás son cosas domésticas,
Vicente, entiendo yo que el señor Conto Patiño hizo un negocio. Ese negocio, entiendo yo, como suelen hacer los padres, el producto de esos negocios habrá repartido entre los hijos. Y una de las cosas que hacían ellos, por supuesto, con el dinero, es comprar cosas, comprar artículos o contratar trabajo. Entre esos, mi hija, un excelente pintor, cuyo trabajo es pintar, y ganaba la vida pintando. Hizo un trabajo en el cual se le pagó por pinturas domésticas y además por cuadros para la casa que estaban construyendo, se le pagó con las debidas facturas y mi hija pagó los impuestos respectivos de aquello. Pare usted de contar. Lo demás lo ha explicado con amplitud. Por ejemplo, mi hermano, en el caso de la empresa que algún momento acordaron constituir con el señor Javier Macías, y por qué, la razón de después haberle devuelto el dinero de una forma que a mi hermano no le gustó mucho, que sea con cheques que supuestamente eran cobrados en Panamá. Eso mi hermano lo ha explicado con amplitud, pero volvamos a la obra Coca-Cola Sinclair. La obra yo la transparenté. Nosotros hicimos el análisis y el estudio para encontrar las innumerables fisuras que tenía. Es por eso que denunciamos a nivel internacional la obra y se nos dio completamente la razón. En este momento entiendo que China, la empresa que se contrató, que era Sinohydro, pues está solucionando esos problemas. Nosotros no recibimos en ningún momento la obra. ¿Usted cree que si yo hubiera tenido algo que ver en esa contratación, me hubiera negado a recibir la obra? De ninguna manera. Todo lo contrario. Denunciamos los daños. Declaramos que la obra tenía desperfectos y que China y y Sinohydro tenían que hacerse cargo del tema, como entiendo se lo está haciendo actualmente. Por ello, he denunciado públicamente que esto no ha sido una investigación, ha sido una persecución. Independientemente de que usted tenga o no tenga un buen concepto del doctor Galo Lara, por ejemplo. Le armaron un juicio completo. Así como los demás juicios con los cuales encarcelaban a gente, por ejemplo, como Fernando Balda, al cual le intentaron inclusive hacer un secuestro en Bogotá, cuya denuncia está en Bogotá, y entiendo que las personas de las cuales se valieron para el secuestro están bajo arresto. Eso es todo. Sí. No tuve absolutamente nada que ver. Mi único error, era cierto, más grande, fue devolver la institucionalidad al Ecuador con el voto de ustedes, Vicente, porque casi con el 70% de la votación ganamos una consulta popular. Señor y presidente. Devolvimos la institucionalidad al Ecuador. Perdón, solo termino devolvimos la institucionalidad, devolvemos la autonomía de funciones. Jamás en la vida, Vicente, y eso lo puede decir la fiscal, jamás en la vida, ni una llamada, ni un mensaje para que tuerza alguna de esas decisiones, al igual que ningún juez. No conozco a ningún juez, no conozco a ningún fiscal, no conozco, ni soy amigo, pero no soy amigo de ningún diputado. Vicente, jamás en la vida me preocupé de mi futuro. Me preocupé únicamente del futuro del Ecuador, al cual le correspondía la libertad y le correspondía la democracia. Evitamos ser Venezuela y eso es decir bastante, Vicente. Mi querido señor presidente, 14 minutos para las 8 con el expresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Cuando fue vicepresidente de la República y cuando fue presidente de la República, su familia, sus hijos, sus hermanos, absolutamente de la familia, ¿nadie ocupó o tuvo que hacer algo en cargos públicos? Nunca. Inclusive yo me referí en términos, por supuesto, simbólicos, a todos los señores ministros. Por si acaso yo no tengo familiares ni amigos, porque nosotros sabemos perfectamente que en más de una ocasión familiares y amigos verdaderos o familiares y amigos falsos acuden donde los ministros en nombre de uno a pedir favores. Es por eso que yo prohibí
absolutamente que se contrate a nadie de mi familia. Vicente, no ocurrió eso en periodos anteriores, ocurrió únicamente en mi periodo. No contratamos a nadie. Era tan delicado lo que yo estaba haciendo y lo que quería para nuestro gobierno, que prohibí que se ponga mi retrato en las oficinas públicas. En cambio, nosotros proporcionamos próceres, retratos de próceres, como Manuel Espejo, como Manuela Sáenz, como José Joaquín y Olmedo, etcétera, etcétera, para que sean puestos adornando las oficinas y a la cabecera prácticamente de la oficina del presidente de la República. Así era el grado de delicadeza con la cual nosotros nos comportábamos, Vicente. Ahora, señor presidente, usted en su gobierno no se posesionó a la fiscal Diana Salazar. Así, mire usted, nosotros, después de la consulta, ejecutamos nosotros todo aquello que se había preguntado en la consulta, que era la independencia de funciones y la renovación de un Consejo de Participación Ciudadana que había sido en algo bastante obsecuente al anterior presidente de la República. Nosotros no designamos. Yo apenas proponía los nombres, una terna, para que la Asamblea los escoja. Y entre las ternas había gente a la cual no eran amigos míos. Julio César Trujillo, por ejemplo. ¿Quién puede negar la calidad y honestidad de Julio César Trujillo? Y muchas otras personas que formaban el Consejo de Participación Ciudadana, que fueron seleccionados por la Asamblea Nacional, que tenía, usted recordará, más diputados de oposición que asambleístas afines al gobierno. Ese Consejo de Participación Ciudadana hizo los exámenes respectivos, las entrevistas respectivas. Jamás, Vicente, jamás conversé con ninguno de ellos para que se nomine, para que se designe a ninguna de esas personas. Es por eso que la señora Salazar, así como todos los jueces, las personas del Consejo de la Judicatura, los señores asambleístas, no recordarán que Lenín Moreno haya hecho nunca una llamada para pedirles algún favor. ¿No le extraña la actitud de la fiscal en estos momentos contra usted, señor vicepresidente, presidente de la República en su momento, 7:50? Mire, extrañados, creo que extrañamos todos los ecuatorianos. Y muchísimos periodistas también están extrañados de que eso haya pasado. Yo no quiero hablar mal de nadie. He sido extremadamente respetuoso con la institucionalidad y voy a seguirlo siendo hasta que me muera. Si nosotros ayudamos a rescatar la institucionalidad, la democracia y la libertad, no voy a ser yo aquel que viole aquello que fue una decisión del pueblo ecuatoriano. Pero no deja de ser extraño que las decisiones salgan 2 semanas después de que el correísmo se atribuye una victoria. Una victoria falsa. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho el correísmo es volver a repetir la votación que venía obteniendo a nivel nacional. Si suma y resta, usted se va a encontrar con aquello. Es por eso que le digo al pueblo ecuatoriano, le digo a los políticos, le digo a los empresarios, le digo a los excompañeros inclusive, que en más de una ocasión tratan de alinearse y tratan de encaminarse hacia aquello que supuestamente es la tendencia ganadora. No se preocupen, los volveremos a derrotar. Los derrotamos ya 3 veces y los volveremos a derrotar. Licenciado Lenín Moreno, 9 minutos para las 8, expresidente de la República del Ecuador. 9 minutos para las 8 de la mañana en Radio Sucre, la frecuencia informativa Play, Sistema 2 y todas las redes sociales para Ecuador y el mundo. Lo están felicitando de diferentes partes del mundo por su trabajo como presidente de la República y nos están llegando informes acá, mi querido presidente. Créame que se aprecia muchísimo afuera todo lo que hicimos. Aquella gente que ha perdido la libertad, principalmente los venezolanos le agradecen mucho, cubanos, nicaragüenses, porque nosotros descartamos tener una relación amigable, de amistad, con estos gobiernos dictatoriales, bajo ninguna circunstancia. Nosotros devolvimos la libertad y
devolvimos la democracia al Ecuador. Y no lo hice yo, lo hicimos en conjunto, todos los ecuatorianos, porque estaban hábitos de que dejen de hacerles juicios falsos, de que dejen de encarcelar a periodistas, de que dejen de encarcelar a empresarios, de que dejen de desterrar a personas que trabajaban en la política, porque estábamos cansados de aquello. Es que yo, 6 meses antes de mi elección, para que no se hagan los traicionados, y óigame bien, ciudadanos ecuatorianos, 6 meses antes de la elección, 6 meses, en una comunicación que envié a la Asamblea de Alianza País, manifestaba, y al pueblo ecuatoriano manifestaba, primero, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo con las reelecciones indefinidas. Segundo, que no estaba de acuerdo con habernos distanciado de gremios como los periodistas, como los ecologistas, como las mujeres, como los trabajadores, como los indígenas, etcétera, etcétera, y que iba a llamar y creía que era necesario llamar a un gran diálogo nacional. Tercero, que había que refrescar nuestras relaciones internacionales. Irán, Libia, Bielorrusia, podían ser hermanos del mundo, muy queridos, todo lo que usted quiera, pero definitivamente nosotros no queríamos tener una relación tan estrecha como la que siempre mantuvimos con países como todos los países de Europa, Estados Unidos, China, Japón, con los cuales además teníamos una excelente relación comercial. A los países anteriores no les vendíamos ni un plátano. Era una relación de continuidad y de contigüidad, porque todos tenemos amigos en los Estados Unidos, o en Europa, o en Japón. En China, un poco menos. Todos tenemos parientes allá, todos tenemos parientes. Entonces, ¿por qué no habríamos de Ecuador? Los ecuatorianos inclusive alegan, eso es un poco difícil saberlo, que más de 2 millones de ecuatorianos o sus descendientes viven en Estados Unidos. Haga cuenta una cantidad similar en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los países con los cuales quisimos mantener una buena relación. Señor presidente. Con China habíamos aumentado ostensiblemente nuestro comercio exterior y nosotros estábamos de acuerdo con seguir conversando con China y comerciando con China, pero por supuesto sin descuidar nuestros antiguos aliados naturales. 5 minutos para las 8 de la mañana. Señor presidente, 5 para las 8. ¿Por qué no venir a declarar al Ecuador? 5 minutos para las 8 de la mañana. A ver, usted me preguntó hace un momento, ¿cuántas veces he estado en el hospital? Los últimos meses nomás. 2 veces. En terapia intensiva. Estoy presentando los certificados respectivos. Yo quiero ir al Ecuador, quiero ir a mi patria. No faltaba más. Pero tengo que consultar a los médicos. Tengo que consultar a los médicos. Además de consultar al bolsillo. Alguien me va a pagar los pasajes de la gente que me acompaña. Y no estoy hablando de seguridad. No estoy hablando de seguridad. Estoy hablando de la gente que maneja mi silla y que me maneja médicamente. ¿Alguien me va a pagar esos pasajes? No. Pero igual, si es que los médicos así lo determinan, yo asistiré. Le comento algo, Vicente. Yo tengo la tendencia a hacer sangrados internos. Cualquier pequeño golpe, cualquier pequeño maltrato que puedo tener en un aeropuerto o en un avión, el momento en que le pasan a la silla de paso de pasillo que le llaman. Uno se golpea bastante, porque además no dejan que nadie lo haga, si no lo hacen ellos. Ellos creen que tienen la experticia. Yo por educación apenas les doy alguna que otra educación. Luego, ahora, los apoyamanos de los aviones no vienen abatibles. No vienen abatibles. Son anchos, son gruesos. Y para poder pasar a la silla, yo tengo que pegarme un buen golpe. Un buen golpe. Y golpes más livianos me provocan el sangrado interno. Perdóneme que confiese este tipo de cosas, porque ya me pasó. Fui al hospital militar, terapia intensiva, casi una septicemia. Fui 2 veces al hospital metropolitano, terapia intensiva. Es todo esto cuando fui vicepresidente. 2 veces terapia intensiva. Todavía no era muy grave. Cuando fui a Suiza, igual.
en Ginebra 2 veces en terapia intensiva, la una a punto de una septicemia por esta causa. Y luego, ahora, más seguido, en esta oportunidad. Es por eso que yo, por lo que corresponde al derecho que tengo, de acuerdo a la Convención, qué pena es que Fiscalía no haya leído la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Yo tengo derecho a que me acompañen 2 personas, por lo menos. Y tengo derecho, además, de que se me haga telemáticamente, como siempre he hecho. Siempre he acudido a todas las denuncias, porque a mí me han hecho muchas denuncias. Ya se puede usted imaginar. Muchas denuncias. Todas absolutamente desorbitadas y falsas. Me parece, Vicente, que estuviera viviendo en un planeta bizarro, en un planeta estrambótico, medio raro, que a quien denunció los actos de corrupción, este momento tenga una acusación. Yo acudiré por la vía que corresponda a rendir las versiones. Ya lo he hecho durante 4 años. Me han investigado como a nadie. Mis cuentas, me han investigado mis transferencias, me han investigado mis bienes, los pocos que tengo, además hipotecada. El departamento que tengo está hipotecado casi en tu totalidad, Vicente. Me cuesta trabajo salir adelante. Es por eso que al mismo tiempo que me preocupa, me asombra, también me molesta. Porque llevamos nosotros adelante un gobierno, óigase bien, que no tiene una sola acusación de corrupción. Mire que nos han investigado los 4 años, más 2 años y más 2 años de la actual presidencia, y no han encontrado un solo acto de corrupción. Que provenga, por supuesto, de la alta esfera, que provenga, por supuesto. Ahora, controlar a 600.000 burócratas no es fácil, Vicente. Que pueda haber un acto de corrupción por aquí, por acá, pues bien, que se haga la acusación respectiva y la investigación que corresponda. Ok, el licenciado Lenín Moreno, el economista Osvaldo Calderón, cuando falta 1 minuto para las 8 de la mañana, 1 para las 8 le tiene preguntas, mi querido presidente. Gracias. 8 en punto, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, presidente. Osvaldo, ¿cómo está usted? Un saludo placer, cordial a usted. Un placer. Dicen que yo a veces hago preguntas medias capciosas. La primera, Mejor. usted ha sido fácil de convencer, señor expresidente, porque no siendo de la trinca, como usted lo apunta, siendo prácticamente un cero a la izquierda, se dejó convencer para ser candidato. A ver, Osvaldo, le voy a comentar cómo. En primer lugar, yo me había negado desde el primer momento a ser otra vez candidato a ser vicepresidente. Tenía derecho. Y dije, no. En el estadio del Aucas todavía recuerdo, no deseo volver a la política nunca más. Acepté el cargo que me dio el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para ser su representante, su enviado especial en Ginebra. Y trabajé con mucho cariño. Presenté un informe que fue felicitado por Naciones Unidas. En esas circunstancias recibí, y ya lo conté, a muchas personas que me incentivaban a ser candidato. Algunas del movimiento Alianza País. Y por fin, ante mi negativa permanente, me visitó específicamente Rafael Correa y Ricardo Patiño. Me visitaron. Y durante 2 horas estuvimos conversando. Yo decía, mira, Rafael, lastimosamente tú sabes que no pienso diferente a ti, porque yo supe decir no al juicio al universo, supe decir no a dejar de asistir a los medios de comunicación, supe decir no a que se encarcele a periodistas o a personas que hacían periodismo de investigación, aun cuando sean a veces distorsionados y a veces con mentiras. ¿Por qué? Porque para decir la verdad no se necesita mucha imaginación. Hay que decirla franca, límpidamente como el agua cristalina de roca. Sin duda. Eso es más o menos como el refrán que dice que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Usted hablaba hace un momento que rescató la institucionalidad del país.
Cuando se rescató la institucionalidad de ese país, desde su punto de vista, la fiscalía era correcta. Ahora se ha perdido la institucionalidad del país con esa autonomía de funciones. ¿La fiscalía la ha perdido porque inicia un proceso investigativo? Mire, Osvaldo, no voy a hablar mal de una institución. Entiendo que tiene sus aciertos y tiene sus errores. Estoy hablando de un error de la institucionalidad. No creo que haya perdido la institucionalidad, no creo. No quiero creer que la justicia sea lo que más de una vez ustedes denuncian, de que en el Ecuador no hay justicia. Eso no quiero creerlo. Yo quiero creer en la verdad. Quiero creer en la verdad, porque la verdad no es una doncella a la cual pretenden, qué sé yo, mancillar. No, la verdad. A ver, ¿por qué no creemos en la verdad? A veces no creemos en la verdad, porque creemos que ha sido utilizada y que no ha dado resultado. No es cierto. La verdad siempre da resultado. Siempre da resultado. ¿Sabe lo que hace que fracase la verdad? Que nosotros no tenemos confianza en ella. Confiemos en la verdad. Sí. Yo confío plenamente en la verdad que estamos diciendo mi familia y yo. No puedo hablar por los demás. No puedo hablar por las personas que hicieron un contrato. No puedo hablar. Entiendo que ellos más sus abogados estarán haciendo las declaraciones. Como dice mi mamá, señor expresidente, que ayer le celebramos sus 98 años de vida, no confíes en nadie, solamente en tu padre y en tu madre, porque ni en los calzoncillos que se aflojan, señor expresidente. Otro detalle. Otro detalle. Favor, un saludo a su mamacita, 98 años. Gracias. Yo tengo mi papacito también, que todavía vive, recién cumplió años, que tiene 96 años. Gracias, también, muy amable, señor expresidente, le trasladaré su saludo. Otro detalle, usted es un demócrata, sin duda alguna, y sabe perfectamente que iniciar un proceso de investigación no necesariamente significa ser responsable o culpable. Pero claro, sí, no es así. No es así. Mire, yo decía que para la mentira, para hacer una verdad, y a veces hay señores periodistas que saben que la verdad vende poco, que la verdad no es noticia, que la buena noticia no es noticia, que la mala noticia es la que atrae a la gente. Es por eso que la verdad no necesita artilugios. En cambio, la mentira generalmente para formar cizañas, patrañas, distorsiones, chismes, se adorna. Es por eso que cuando yo veo un video en TikTok, en Instagram, en el cual con una voz medio siniestra, con una música altisonante y con unas fotografías y videos escabrosos, tratan de contar lo que ellos dicen que es una verdad. Ese momento sé que es una mentira, porque la verdad hay que decirla así como digo yo, clara y frontal. Oiga, expresidente, ¿con cuántas familiares vive usted allá en Paraguay? ¿Sus hijas están con usted o están regados por el mundo? No, están un poquito regadas. Ahí en Guayaquil, ahí en Estados Unidos, mi hija que está casada. ¿Y la artista con exposiciones por delante o todavía no? Y la artista vive en los Estados Unidos. Inclusive ya va a presentar una obra que van a tener ustedes la oportunidad de verla. Mi otra hija vive en Holanda y pues yo acá con mi esposa, que es mi compañera de toda la vida, que es mi apoyo, que es mi ayuda y que me ayuda cuando la señorita que me cuida regularmente por haber circunstancias no puede asistir. Un gusto, señor presidente. Señor presidente, nos vamos a despedir, pero mire, quisiéramos coordinar una nueva entrevista para conocer todos los logros dentro de su presidencia. Porque la verdad, mucha gente, hay gente, usted sabe cómo es esto, no somos moneditas de oro, caemos bien a unos, mal a otros. Pero, por ejemplo, muchas personas dicen, ¿cómo es posible que el presidente Moreno cogió un país totalmente destrozado y logró préstamos internacionales de un país que debía a todo el mundo, nadie le daba un saco de alecrán, sin embargo consiguió préstamos internacionales? ¿Cómo es posible que el presidente Moreno haya dado libertad de expresión a todo el país? Y una serie de cosas que quisiéramos conocer, ya no hablando de estos problemas, sino de lo que usted hizo dentro de sus 4 años. Únicamente un tip.
Jamás en la vida manifesté que se debía invertir en promoción exagerada de las obras que hacíamos. 6 hospitales. El del sur, el de Río Sur, gigantesco. El de Chone, un hospital muy grande. El de Durán, un hospital grande que quedó absolutamente acabado. La repotización, reconstrucción del hospital Velasco Ibarra del Tena, el equipamiento de varias de las dependencias que faltaban ser equipados en el hospital de Ambato, 1000 escuelas que fueron cerradas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque estaban construyendo escuelas emblemáticas, las escuelas del milenio, a los cuales nuestros indígenas no podían llegar. Estaban a 12 y 14 kilómetros. Entonces, prácticamente, por eso ha habido tanta deserción escolar. Nosotros repotenciamos y reconstruimos esas casi 1000 escuelas. Entre otras cosas que se hizo, muchísimas obras más, porque no dejó de haber jamás presupuesto en los ministerios respectivos. Se ha dicho que nosotros no hemos construido sino 5,000 casas. Nosotros hicimos 130,000 casas. 130,000 casas. No necesariamente nosotros. Las ayudamos a financiar a algunos constructores para que puedan pagarles nuestros ciudadanos. Y muchísimas casas que están regadas por todo el país. Lo que pasa es que, claro, eran casas que no eran hechas en las grandes ciudades, eran hechas en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, en los caseríos. Allí eran hechas las casas, para que haya descentralización también de aquello. El arquitecto Julio Recalde, que fue el ministro de Obras Públicas, tiene georreferenciadas. Si usted le invita alguna vez, tiene georreferenciadas, es decir, un video en el cual usted puede inclusive detectar mediante el Google Earth, creo que es el programa, puede detectar dónde se encuentra. Inclusive el satélite puede estar sobre la obra y usted observar dónde fue hecha. Por ejemplo, una obra grande que se hizo al sur caramba, se me va el nombre, perdónenme, a mí también me falla la memoria, pero una obra linda, de muchísima gente ahí en el sur de Quito. Perdóneme, pero de acuerdo con usted. Para que la memoria no me sea ingrata, voy a hacer una recopilación de todo aquello con fotografías y todo lo demás para que los ciudadanos puedan ver que se hizo una magna obra, sin escándalos, sin canciones raras, sin alabanzas propias. Porque una de las cosas que debe tener un gobernante es humildad, es sencillez. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lenín Moreno. Aquí dice, por aquí déjeme ver que dice: viva Lenín Moreno, viva la libertad de expresión, viva nuestra libertad en Ecuador, dice don Carlos Cedillo. Y bueno, y muchas más a favor suyo, mi querido doctor, licenciado. Mire, lo dejamos con las últimas palabras, se nos vino el tiempo, usted sabe el tiempo en radio, en televisión, realmente es nuestro pobre enemigo. Lo dejamos con las últimas palabras y con el compromiso de conversar una próxima vez exclusivamente sobre sus obras y cómo así logró tantos préstamos internacionales con un país quebrado totalmente. Los refinanciamientos de la deuda con China, el sinceramiento. La deuda con China dejó de ser secreta. Dejó de ser secreta en el tiempo. Además, hicimos un refinanciamiento de la deuda externa prácticamente con casi, por favor, permítame que no sea totalmente exacto con las cifras, casi la mitad de interés, al doble del tiempo y con una quita de, si mal no recuerdo, cerca de 2,000 millones de dólares que le ahorramos al Ecuador. Y la confianza internacional, pero sobre todo, algo que es más importante, el presidente Barack Obama decía que la riqueza, aunque hubiese riqueza, la riqueza sin libertad no es sino otra forma de miseria. El principal requisito para poder salir adelante es la libertad, la seguridad y la certeza de que tenemos un gobierno honesto, transparente, que no le gusta el escándalo, que no quiere ser parte de la farándula, acudir a TikTok y hacer series como de Netflix. No. Humildad y sencillez es lo que debe tener un gobernante.
Muchas gracias a usted, mi querido licenciado Lenín Moreno, y en la próxima oportunidad conversaremos ampliamente sobre su trabajo en la Presidencia de la República. Perfecto, siempre a la orden. Muchísimas gracias, Vicente y Osvaldo. A todos los ecuatorianos, el saludo cariñoso es siempre y hasta siempre. Muchas gracias al expresidente de la República, licenciado Lenín Moreno, que se dirigió al país